Ahora sí, ya. Tenemos, ¿cierto?, el par de transformado. Y si nosotros aplicamos aquí a esta, ¿ya?, la derivamos en el tiempo, ¿ya? Significa que nosotros aquí vamos a derivar, quiero derivar, va, derivar respecto al tiempo. G. ¿Ya? ¿Qué pasa con su transformada de Fourier? Se multiplica por omega. Exactamente, muy bien. Recuerden que el omega, ¿cierto?, es 2πf. Eso no puede usar 2πf. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar, y aquí la podemos usar muy bien, porque si nosotros vemos, ¿cierto?, la señal que es triangular, y nosotros la derivamos, ¿qué señal nos resulta? Si derivamos esta, Rectangular. ¿perdón? Rectangular. Ya, perfecto. ¿Cómo sería la rectangular? Sin relleno. Vamos a verlo por ahí. ¿Cómo sería rectangular? Sería de ese ancho, ¿cierto? Pero uno va positivo y el otro negativo, ¿cierto? Tendríamos dos pulsos rectangulares. Así que voy en ese. Un poquito para arriba. Ahí está. Entonces tendríamos, ¿cierto?, un pulso ahora positivo a la izquierda, un negativo a la derecha. ¿Sí? El ancho de cada pulso, ¿de cuánto es? Tau medios, ¿cierto? Y estaría centrado en tau cuartos. ¿Ya? Yo voy a copiar el tau que lo tengo por ahí. Eso está claro, ¿cierto? Aquí lo tengo. Sí, profe. Está clara la derivada, ¿cierto? Yo voy a copiar aquí donde estaría el tau. Ese sigue siendo tau medio. Tau medios. Ups. Y este de acá, menos tau medios. Excelente. ¿Ya? Y el centro, ¿cierto? El centro de este sería tau cuartos. Justo al medio. ¿Ya? Entonces ahora la derivada, ¿cierto?, tiene una amplitud. ¿Qué amplitud tiene esta? Porque acá es 1, la triangular. Pero acá, ¿de cuánto es? ¿Cómo dijo, profe? Que no escuché. Sí, no hay problema, yo te repito. La amplitud de esta señal rectangular ahora, de la derivada, ¿cuánto es? Porque ya tenemos, ¿cierto?, el soporte del tiempo. Ahora la amplitud. La señal triangular, ¿cierto?, tiene una amplitud 1. Nosotros la derivamos, ¿cierto? La amplitud que tiene esta derivada, ¿de cuánto es? Esa es la pregunta. Dos partido en tau. 2 partido en tau. ¿Y eso cómo lo calcula? O sea, sería la pendiente. Exactamente, la pendiente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Daniel. 2 partidos en tau. ¿Ya? Entonces, al final es una constante. Entonces, esa, recuerden, es la ecuación de la derivada. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Entonces vamos a escribir esta ecuación ahora. La ecuación de la derivada. Entonces, la vamos a escribir aquí. Igual, ¿cuál sería la expresión analítica? ¿Está bien esa o no?
Lo voy a hacer un poquito más grande. ¿Qué les parece esa expresión? ¿Correcto? Ah, perdón. Falta el 2 partido por tau, ¿cierto? Vamos a sacarlo aquí. Que es la amplitud. Ahí sí. Y eso también va acá. Ahí está. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Todos de acuerdo? ¿Desacuerdo? Entonces revisemos. Aquí tenemos un pulso rectangular, amplitud 2 partido por tau, el que está centrado en más tau cuartos. ¿Ya? El ancho del pulso es tau medios, el que está en más t cuarto. Ah, este tiene que estar en menos tau cuartos. Ups. Ese es positivo. ¿Ya? El pulso que es negativo está centrado en más tau cuartos. Menos. Me preguntan de dónde saqué la ecuación. ¿Cuál ecuación? Porque aquí yo tengo varias ecuaciones. La ecuación, si es la ecuación de la derivada, Patricio, si es esta, si me está preguntando por esa, ¿ya? Es directamente el gráfico. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Ya? Estamos haciendo cierto para obtener la señal, ¿cierto? La expresión analítica y de ahí obtener la expresión para la transformada de Fourier y de ahí llegar en definitiva al G de omega. ¿Ya? Entonces, esta derivada de aquí corresponde a la señal que está acá, a la derivada de G. G es la señal triangular. Nosotros derivamos G y nos dan dos señales rectangulares, una positiva y una negativa. ¿Ya? Y esa señal rectangular, nosotros, viene dado, ¿cierto? En el test, en el control, viene dado la sampling. ¿Ya? Entonces nosotros después podemos fácilmente escribir, ¿cierto? La señal sampling por la tabla. Entonces aquí tendríamos un sampling, ¿cierto? En su transformado Fourier y aquí tendríamos otro. ¿Ya? Entonces tenemos el primer cuadrado, la primera señal rectangular a la izquierda, que es positiva, que está aquí. Como está a la izquierda, ¿cierto? Está centrada en menos tau cuarto y el ancho es tau medio. Y la otra que está a la derecha es de signo negativo, con amplitud 2 partes por tau que coincide a, a la pendiente, ¿cierto? De la recta. ¿Ahora sí está claro? Entonces ya tenemos, ¿cierto? La expresión de la derivada. Entonces, como ya tenemos eso, ahora lo que nos resta es encontrar, ¿cierto? La transformada de Fourier. Y como le acabo de decir, nosotros tenemos que escribir simplemente su transformada. Y eso, ¿cuánto nos daría? ¿Qué pasa con el... ¿Qué pasa con el... con la transformada de Fourier aquí? Yo quiero escuchar a ustedes, muchachos. ¿Cuánto nos da esta transformada? Recuerden que en el control viene la tabla, ¿cierto? Ah, pero se ve feo. Oh. Acá. Ahí se ve. Esa identidad. Pero hay que usarla bien. T partido por tau.
La sampling, muy bien. Tau sampling omega tau medios. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta es una expresión, no tiene nada que ver con los tau. ¿Ya? Recuerden que hay que aprenderse esta ecuación, ¿cierto? Con respecto a lo que dice. ¿Ya? La ecuación, recuerden que dice que para una función rectangular de ancho de pulso tau, ¿ya? La transformada de Fourier es al omega se multiplica por la mitad del ancho del pulso y se multiplica por el ancho del pulso. ¿Ya? Entonces vamos a calcular primero la transformada de Fourier de esto. Ya sabemos que se multiplica por el 2 partido por tau. Eso sí o sí. ¿Ya? Entonces, la regla nos dice que tenemos que multiplicar por el ancho del pulso. Y el ancho del pulso vale tau medios. Perdón. Perdón. Se van a cancelar, pero los vamos a mantener. ¿Ya? De ahí viene el sampling, ¿cierto? Sync. Me quedó feo. Sync, ahí sí. Y en el argumento viene el omega, ¿ya? Con la mitad, ¿cierto? Del ancho del pulso. Pero el ancho del pulso ya dijimos, ¿cierto? Que era tau medio, por lo tanto la mitad es tau cuartos. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya tenemos la parte de la función rectangular. ¿Qué pasa con este de aquí? Con el más tau cuartos. ¿Qué propiedad aplicábamos ahí? Desplazamiento en el tiempo. Desplazamiento en el tiempo. Muy bien. ¿Ya? Y por lo tanto ahí la propiedad dice que el desplazamiento en el tiempo va una exponencial. No, me quedan malos de nuevo. Exponencial elevado a ¿a cuánto está elevado? J omega tau cuartos. ¿Ya? Que es el desplazamiento. Menos, ¿ya? Nos va a dar exactamente lo mismo la sampling. Yo no voy a repetir el factor porque queda en 1, ¿ya? Y la exponencial igual queda la misma, pero con signo negativo. Perfecto. ¿Ya? Entonces aquí nosotros seguimos desarrollando. Esto se, ¿cierto? Se elimina. El sampling es factor común. ¿Y qué pasa cuando tenemos una diferencia como esta de exponenciales? ¿Por qué cosa se reemplaza? ¿Esa diferencia a qué corresponde? Ahí está. Jóvenes, ¿a qué corresponde esa? Vamos a poner aquí al lado. ¿Quién se recuerda la identidad? Esto es una función, este es 2J. Esto es una función seno. ¿Ya? Cuando tenemos dos exponenciales complejas, ahí lo voy a leer. Tenemos una función senoidal. Sin el J.
Ya. Dudas hasta aquí, dudas, consulta. Esto se ve lento, pero obviamente esto con la práctica. Ahí recién vi el chat, claro, 12 no. No olvidar el J. La costumbre de ver el chat. Esto lo elimino. Perfecto. Saco los J, saco los omega. Entonces esto de aquí me está quedando 2 veces partido por omega, sampling y seno. ¿Qué más podemos hacer aquí? De forma analítica. Y fíjense que ya llegué, ¿cierto?, a la expresión del G de omega, que es lo que estaba buscando. ¿Ya? Nosotros estábamos buscando, ¿cierto?, la transformada Fourier ya ahora de la triangular. ¿Ya? Y ahí hice el cambio por la probabilidad de derivación. ¿Qué más tengo que hacer? ¿Cierto? Como aquí está el omega y aquí está el omega, yo debería llegar a esta misma expresión. O sea, debería multiplicar por un tau, ¿ya?, arriba y abajo. Esto debe ser arriba y abajo. Y además multiplicar por un 2 para tener lo siguiente. ¿Sí? Y si uno se da cuenta, tenemos seno dividido sobre su argumento y tendríamos el sampling al cuadrado. Algo que ya sabíamos, ¿cierto? En la transformada de Fourier de la triangular, ¿cierto?, es una sampling al cuadrado. Entonces sacamos el 4, sacamos el omega, sacamos el tau, sacamos la función seno y esto lo elevamos al cuadrado. ¿Dudas? Consulta, muchachos. Y ahí tenemos la transformada de Fourier de la señal triangular. ¿Muy difícil? Y aquí está. ¿Ya? Entonces esta uno se la aprende así, de la misma forma que la rectangular. Una señal triangular, ¿cierto?, de ancho tau, ¿ya?, le corresponde una sampling al cuadrado. En el argumento va la cuarta parte del ancho multiplicado por la mitad del ancho, ¿ya? O también puede decir, un triángulo que tenga la mitad, ¿cierto? Una mitad de ancho, tau medio, ¿cierto? Va a la mitad del ancho multiplicado, tau medio, como amplitud, y en el argumento va a la mitad de la mitad, ¿ya? Son dos formas de aprenderse. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Comentarios. ¿Quedó claro? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo de cómo era la definición, así como solo con los argumentos? De la triangular. Si yo tengo una señal triangular, ¿ya?, de ancho tau, significa, ¿cierto?, que yo voy desde aquí, fíjense que está centrado en cero, pero por propiedad de desplazamiento, ¿cierto?, y puede estar ubicada en cualquier, pero pensemos que está en cero, ¿ya? Y finalmente Claro. con propiedad de desplazamiento en el tiempo nosotros la vamos a multiplicar, ¿cierto?, por la exponencial. Entonces, para una señal triangular de ancho tau, ¿ya?, su transformada de Fourier es un sampling al cuadrado. La amplitud es la mitad del ancho y en el argumento que acompaña el omega es la cuarta parte del ancho, ¿ya? Si nosotros comparamos, ¿cierto?, con la definición de la rectangular, que aquí la tengo, uno dice, para un rectángulo de ancho tau, ¿ya?, la transformada de Fourier es el ancho, que es tau, una sampling, cuyo argumento, ¿cierto?, va al omega, la frecuencia, multiplicado por la mitad del ancho, ¿ya? Entonces la forma de aprendérsela para la triangular va a ser para un triángulo de ancho tau, ¿cierto?, que va de menos tau medio a tau medio, ¿ya? La transformada de Fourier es tau medio, o sea, la mitad del ancho, y en el sample al cuadrado, y la mitad, ¿cierto?, de la mitad, o la cuarta parte del ancho va acompañando el omega, ¿ya? Y eso es súper Gracias, importante. profe. Vale, eso es súper importante porque uno puede ver una tabla, ¿cierto? Y a veces el símbolo que yo puse acá, que igual me lo preguntaban ayer, el triangulito, ¿qué significa? Eso es el símbolo que uno utiliza, un triangulito, ¿cierto? T partido por tau. El tau es clave porque hay algunos autores que usan tau medio como definición, ¿ya?
Usan como el tau medio como el ancho, entonces están diciendo que el ancho del triángulo es 2 tau, ¿ya? Y la transformada de Fourier va a ser tau sampling al cuadrado omega tau medio, como la rectangular, ¿ya? Porque están considerando que el ancho de la triangular es 2 tau, ¿ya? Entonces uno pone 2 tau en la ecuación, claro, va a dividir por 2, entonces te queda tau y la cuarta parte es tau medio, ¿ya? Entonces por eso hay que tener cuidado con las tablas cuando uno las usa, ¿ya? No es tan directo llegar a usar. Por eso yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿se puede usar tabla? La verdad prefiero que no, porque depende de dónde saque las tablas, ¿ya? Y depende de la interpretación. Pero hay que tener ese cuidado. Si bien está todo hecho, ¿cierto? Pero hay que saber aplicarlo. Hay que tener ese ojo que uno llama ojo clínico, ¿cierto? Ojo crítico de aplicarlo bien. Pero en general nosotros siempre vamos a estar bien. Una señal triangular es una sample al cuadrado, ¿ya? ¿Sí o sí? Lo vimos también en una clase que lo hicimos por correlación o convolución, que en el fondo es lo mismo. Nos daba también un sample al cuadrado. Pero el detalle, ¿cierto? La exactitud lo tenemos aquí con los argumentos, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Alguna otra consulta? Yo nada por mi parte, profe. Perfecto, muchas gracias. Si no, vamos al siguiente. Ahora una vez que dice, ¿qué vamos a decir de este? Uno lo dice, pues ya hicimos el primero, ya, yo lo copio, ¿cierto? Y digo, lo copié aquí mismo, ¿no? En el otro, la hoja 2. Entonces digo, ajá, ya tengo una triangular desplazada, ¿cierto? A T medios y la otra T medios, ya no es tau, es T, pero ambos triángulos tienen un ancho T. Entonces, la transformada de Fourier de ambos va a ser T sample al cuadrado T. ¿Y qué pasa con eso en T medios? ¿Qué pasa con eso? Lo puedo hacer rápido, ¿no? Y decir ese desplazamiento en el tiempo, porque se fijan en la misma señal que está a la derecha y a la izquierda, lo que pasaba aquí. La misma señal desplazada, pero una con signo contrario, ¿no? ¿Qué identidad nos da aquí? Claro, nosotros usamos, ¿cierto?, la del desplazamiento en el tiempo, nos aparece porque el desplazamiento en el tiempo es una exponencial, ¿cierto? Una me da el mismo tiempo, pero con signos contrarios, y la amplitud es distinta. Al final nosotros factorizamos, ¿cierto? Y nos da unos Euler que son de diferencia. En este caso, no existe la diferencia, sino que son las dos positivas, ¿no? Entonces, en vez de tener dos exponenciales negativas, vamos a tener dos exponenciales que se suman. ¿Qué nos debería dar entonces acá como factor extra? Si ya hicimos el ejercicio anterior, ¿cierto? ¿Qué factor aparece aquí? Aparece, ¿cierto? Un 2, por lo tanto se elimina el medio, y la función que aparece no es una función sinusoidal, sino que es un coseno. ¿Ya? Y el argumento es omega t medios, porque la señal está ubicada o desplazada, ¿cierto? En t medios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? De ahí está. Profe, entonces estas son para señal, es como para una señal que ya está desplazada en el tiempo, ¿verdad? El que está desplazado en el tiempo, si te fijas, es la misma señal. Señal triangular, está centrada en t medio, ¿ya? Y el mismo desplazamiento. Ahora, nosotros podríamos haber hecho el desarrollo completo, pues ya lo hicimos arriba, o sea, en el ejercicio anterior ya lo hicimos, ¿te fijas? Ahora, si uno hace más ejercicios de este desplazamiento, ya uno las mira y se da cuenta de que, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Te fijas? Yo voy a volver al anterior, mira. ¿Ya? En vez de ser, ¿cierto? Aquí triangulares son dos cuadradas, una está positiva y la otra negativa, ¿ya? Entonces están ubicadas al mismo tiempo, ¿ya? Aquí es lo mismo, está ubicada, ¿cierto? Dos triangulares, ¿ya? Una está al lado positivo y la otra en el lado negativo, pero los dos tienen amplitudes positivas.
Entonces, van a quedar las dos exponenciales ubicadas en T medio, una con signo positivo y una con signo negativo. Y las dos se suman. La entidad, obviamente, es coseno. Igual 2, porque el coseno son exponencial positiva más la exponencial negativa, dividido por 2. Entonces ahí está el medio. ¿No? Ese 2 que queda ahí, queda adelante y elimina el divisor por 2. ¿No? Y ahí está el resultado. Entonces aquí uno... Ah, ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, en vez de hacer el desarrollo, uno escribe por propiedad, ¿cierto? Por el caso anterior, ya nosotros escribimos, ¿cierto? La transformada de cada triangulito, ya lo hicimos en el desarrollo anterior. Y por propiedad de desplazamiento, ya sabemos, por lo anterior, porque ya lo hicimos, ¿cierto? Es un coseno. Y podemos escribir, ¿cierto? Por la identidad de Euler, que el coseno es exponencial, como lo hicimos antes con la salida. ¿Ya? Y ahí claro. está listo. ¿Sí? Y como le digo, esto ya es práctica, uno empieza a hacer ejercicio, 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 ejercicio. Y se fijan, nosotros vamos haciendo cálculo y no estamos haciendo el cálculo de transformada de Fourier, estamos solamente aplicando la propiedad de las propiedades. ¿Ya? Y ese es el objetivo. De hecho, nosotros miramos la señal, ¿ya? Y decimos, la transformada. Aquí estábamos viendo dos triangulares y deberíamos decir, tiene que haber un sampling al cuadrado, sí o sí. ¿Ya? Sí o sí. Y que se suman de alguna forma en el espectro. ¿Ya? Y la forma de suma en realidad es con un coseno. Dudas, consultas. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Está muy difícil? Yo cacho que con práctica, profe. Ahí está. Exactamente, eso es. Nada más, con práctica esto se soluciona. En el ejercicio hay harto el libro, le voy a decir, no, en el libro hay harto de ejercicio, ¿ya? Y harto de ejemplo. Así que los invito a que lo vean. ¿Ya? Pero es el sentido de las propiedades. Dudas, consultas, muchachos, jóvenes. Si no, avanzamos con lo de hoy. ¿Se acuerdan que habíamos visto esto? ¿Recuerdan? Sí, que nos había preguntado si sabíamos lo que era. Exactamente. ¿Y sabían lo que era? Uh, será un circuito RLC. RLC, muy bien. ¿Cómo Tienen resolvemos dos este? trenes. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, ¿cierto? Ya habíamos visto que esto es una convolución, este es un filtro, puede representar un sistema de comunicación. Y esto siempre se representa a través de una función de transferencia. Nosotros lo que necesitamos encontrar, ¿cierto? La función de transferencia que representa el sistema. Aquí tenemos una resistencia. Faltó la R, siempre me falta la R. Ahí. Tenemos un inductor, ¿cierto? Dado por la L y el condensador dado por la C. ¿Cómo encontramos la función de transferencia? ¿Cómo se resuelve esto? Recuerda que la función de transferencia se relaciona, ¿cierto? Con la entrada y la salida. Aquí. Con la convolución, ¿ya? Que nosotros hemos filtrado. Entonces, al final, este es un sistema que se representa a través del circuito RLC. Es un tipo de filtro, ¿ya? Tenemos 4 tipos de filtros básicos, ¿ya? Pasa bajo, pasa alto, pasa banda, rechaza banda, ¿ya? Entonces uno dice, ¿a qué tipo de filtro, a cuál de los 4 básicos pertenece? Tenemos que encontrar su respuesta en frecuencia. Sabemos que para eso necesitamos la ecuación analítica, porque este tiene una ecuación analítica, ¿ya? Para eso necesitamos encontrar su ecuación analítica en el tiempo, por ejemplo, para encontrar sí o sí su transformada de Fourier, porque a través de su transformada de Fourier graficamos el espectro en frecuencia y ahí sabemos, ¿cierto? Si tiene componente en baja frecuencia, frecuencias medias, altas o una combinación. Y ahí podemos determinar, ¿cierto?, qué tipo de filtro es. ¿Cómo resolvemos el sistema este? ¿O cómo lo suelen resolver? Los escucho a ustedes, jóvenes. ¿Cómo se hacía esto?
calcular las transformadas y multiplicarlas. Ah, pero así lo hacían, así lo hacen. Por ejemplo, ¿cómo se calcularía la transformada de Fourier de esta? Lo que Calcular sería la- ahí sería pasarlo al complejo, trabajarlo ahí y después volver al dominio del tiempo para escribir Claro, la lo que salida. dijo tu otro compañero, sacarle la transformada de Fourier, eso es lo mismo. ¿Cómo le sacamos la transformada de Fourier? Aquí va a ser la resistencia. Esa es la resistencia. No, había una forma de enviar un impulso y eso daba la función de transferencia, ¿Y cómo lo hacían? porque Pero de un impulso la transformada era 1. No me acuerdo muy bien, pero algo así era. sí, pero sí, está bien que no se acuerde. Sí, no tiene por qué acordarse exactamente, pero por ahí está la cosa. ¿Cómo lo hacemos aquí? Yo creo que estaba menos claro que vamos a tomar el circuito, yo lo voy a estar dibujando mientras me dicen algo más. Tomamos el circuito y le sacamos la transformada de Fourier. Eso me parece que me tratan de decir, ¿verdad? Oh, qué bonito esto. Entonces yo estoy dibujando el circuito en el dominio Fourier, ¿ya? Y efectivamente eso vamos a hacer. Entonces, como le aplicamos la transformada de Fourier, el inductor ya no parece inductor, parece otra cosa, ¿ya? La resistencia parece otra cosa. Estamos en el plano de frecuencia. Y le cambio el color y la forma. Ahí, ahí, de aquí viene la entrada. Perfecto. Ahí me quedé corto de eso. Entonces, le sacamos la transformada de Fourier. Suena fácil. Y efectivamente es fácil. ¿Ya? Entonces ya sabemos, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a hablar de la transformada. Lo vamos a dejar ahí. Entonces hablamos ahora del sistema. Su transformada de Fourier, pero del sistema. Y efectivamente, le vamos a sacar la transformada de Fourier al sistema, lo trabajamos en Fourier y ahí podemos volver al tiempo. Y ahí tenemos la ecuación en el tiempo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Nada más. Aquí está. Entonces aquí transformamos todo. La señal queda como señal. La salida del sistema queda como salida. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia queda como resistencia porque déjenme decirles que en Fourier todos son resistencias, ¿ya? Todas quedan como resistencia. Todo lo que uno hacía con resistencia, en resistencia eléctrica en el tiempo, en el plano Fourier, todo, en realidad uno dice todo, pero hay tres elementos nomás, estos tres: resistencia, inductancia y capacitancia, o inductor y capacitor, no hay más, ¿ya? Solo tres. Entonces, ¿qué pasa con el inductor? ¿Qué pasa con el condensador? ¿Cuál es la transformada de Fourier? Y aquí está, hay que aprendérsela, no cambia. ¿Cuál es la transformada de Fourier del inductor? Como les decía, pasa a ser una resistencia, cuyo valor, Era, dígame, yo lo puse. ya, ahí está escrito. ¿Ah? Está escrito ahí. ¿Eso iba a decir o no? Sí, Ya. ¿Y cómo se acordaba? porque lo vimos en redes 1 y lo estamos usando Perfecto. en los otros redes. Perfecto. Qué genial. Lo que no lo han visto, no se preocupen. ¿Ya? Si esto no tiene mayor ciencia. En algún momento lo van a ver, ¿cierto? Y la explicación, ¿cuál es la explicación que le dan para llegar a esto? Max. ¿Qué era 100? No sé, no me acuerdo. Si no tienen una explicación así como Pero yo pregunto, ¿necesito una era por explicación ahí. esto, no? Creo que había que resolver una ecuación diferencial. ¿Ya? ¿Cuál era la ecuación diferencial? em,
No me acuerdo si era el voltaje igual a L por la derivada de la Espera, corriente. espera, eso es lo que no notar, me gustó. Es que no me acuerdo bien. No, pero yo tampoco, así que hagamos el ejercicio. El voltaje es igual a L, Si la L por la derivada derivada de la corriente. de la corriente, dividido por... O al revés. ¿Se quedó bien así o no? ¿Se ve bien? Le quedó así. Es la misma. ¿Se ve? La derivada. Ahí está. Ese es para el inductor. Entonces eso significa que todo voltaje, ¿ya? En los extremos del inductor es igual a la derivada, ¿cierto? De la corriente. ¿Qué significa esto? Que un inductor no tiene voltaje, ¿cierto? Si no hay corriente variable que circule por el inductor. Físicamente eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces el voltaje es cero si la corriente es continua, en definitiva. Pues si uno deriva, ¿cierto? Una constante es cero. El voltaje es cero, ¿ya? Entonces si a esto nosotros le aplicamos la transformada de Fourier, ¿ya? ¿Qué pasa con la derivada? Lo vimos recién, ¿cierto? La derivada es j omega, y ahí queda j omega. ¿Sí? Ahora se acuerdan, ¿cierto? Como digo, esto va a explicar nomás. El condensador es todo al revés, ¿cierto? Vamos aquí la corriente, el condensador, el voltaje, ¿cierto? Entonces ahí, como las relaciones son voltaje-corriente, en realidad nosotros debemos escribir voltaje es igual a 1 partido por C, la integral de la corriente. ¿Ya? Pero esto dice al revés, si el voltaje es constante, ¿cierto? ¿Qué es el principio físico? En el condensador está cargado, ¿cierto? No se descarga ni se carga más. Entonces no circula corriente, en definitiva. Las cargas se quedan estáticas, no hay circulación de corriente. Si el voltaje varía, ¿cierto? En los bornes, ¿cierto? En los extremos del condensador, ahí recién circula corriente, ¿ya? Por eso se dice que el condensador es un aislante de corriente continua, ¿ya? Y si nosotros queremos aislar corriente continua o eliminar la corriente continua, lo pone un condensador. Entonces, queda aislado eléctricamente, ¿ya? Entonces, como ahí está la relación, ¿cierto? Que la corriente, la derivada, uno tiene que ver la relación de voltaje-corriente. Entonces, el voltaje en un condensador es igual a 1 partido por C, la integral de la corriente. Entonces, ahí nos va a quedar 1 partido por J omega C, porque si la derivada en Fourier, ¿cierto? Es J omega, la integral es 1 partido por J omega. Como el C también está dividiendo, que nos queda 1 partido por J omega C, ¿ya? Yo creo que esa explicación es suficiente, ¿ya? Si no la entendieron, yo creo que no hay mayor problema. Nosotros vamos a trabajar, como les digo, solamente estos tres elementos. No necesariamente aparecen los tres. A veces tenemos sistemas que tienen solo resistencia, solo condensadores, solo inductores, o a veces son solo resistencia y condensadores, o solo inductores con condensadores. No necesariamente aparecen los tres, ¿ya? Pero sus transformadas de Fourier no cambian. Si hay un condensador, nosotros lo vamos a reemplazar en Fourier y el procedimiento siempre es el mismo. Nosotros lo llamamos la transformada de Fourier y cada vez que veamos un condensador le vamos a poner 1 partido por J omega C. Y eso ya no cambia, ¿ya? No va a cambiar independiente del valor que tenga, independiente del problema, ¿ya? Si está para el otro lado, ¿ya? Mirando para allá, para acá, para el norte, para el sur, da lo mismo. ¿Ya? El L también siempre es J omega L y la resistencia afortunadamente queda igual. ¿Dudas, consultas? Ahora, si nosotros tenemos solo resistencia acá, ¿cómo resolvemos un circuito equivalente de resistencia aquí? ¿Cómo sacamos el equivalente? Las que están en paralelo se suman en paralelo y después Exactamente, muy en bien. serie. ¿Cuál sería el paralelo de los dos? Este lo veo mejor. A ver, El paralelo de los dos. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Todos lo han visto eso o no? ¿Hay algún telemático por ahí? Esta la acabo de sacar de internet. La voy a poner ahí un ratito, ¿ya? Eso dice. Y yo lo voy a hacer tal cual, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es el paralelo, como dice el compañero.
Y yo eliminé. ¿Qué eliminé? Ah, me eché el 1 partido por J omega C. Esa es la fórmula, como les digo, que funciona para la resistencia en el tiempo y es exactamente igual para las resistencias que tenemos ahora en frecuencia. Entonces dice que nosotros sumamos, ¿cierto? Sumamos 1 partido por la primera resistencia, que es J omega L, más la segunda resistencia, que es 1 partido por J omega C. ¿Ya? Si hubiesen 3 en paralelo, nosotros sumamos la primera, más la segunda, más la tercera, y 4, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Se fijan? Ya aquí en Fourier es independiente si es condensador, inductor, resistencia, lo que sea. Todas son resistencias, esa es la ventaja. ¿Ya? Si hacemos esta suma, ¿qué nos da? Ustedes me ayudan. Entonces estamos haciendo primero el paralelo de condensador con inductor. Le doy un segundito, a ver si me ayudan. Ah, yo me equivoqué, parece. Este es 1 partido por... Fíjense que yo copié la fórmula y la hice mal. Porque dice 1 partido por R1. 1 dividido por J omega L. ¿Ya? Después dice 1 partido por R2. Y este es J omega C. ¿Alguien lo dijo? Ah, no. Pensé que lo he dicho en el chat. Ahí sí. Ojo con eso, ¿ya? Hay que ocupar bien la formulita. Entonces el inverso es 1 partido por R1, el R1 es J omega L. 1 partido por J omega L. Más el inverso de 1 partido por J omega C, J omega C. Más J omega C. Ahí sí. ¿Cuánto me da entonces, jóvenes? Seguro arriba, ¿cierto? J omega L. Y abajo 1 menos omega cuadrado LC. Entonces ahora nos va a quedar un equivalente, ¿cierto? Paralelo con un R. ¿Cómo procedemos ahí? Esto lo voy a tratar de copiar. La equivalencia. Aquí. Entonces, este lo agrupamos en uno. ¿Dudas, consulta, muchachos? Y ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Sumamos la resistencia en serie? Suma. ¿Cómo se llama esta configuración? A ver si lo puedo seleccionar todo y ir a la siguiente. ¿Cómo se llama esta configuración? Recuerden que son voltajes. Ya nos interesa el voltaje aquí, a la salida, sobre esta resistencia equivalente. ¿Cómo se llama esa configuración?
tenga eso, profe. ¿Qué? No sé qué nombre tenga eso que tiene ahí. ¿En serio? Sí. Voy a recurrir de nuevo a Google porque ahí sale todo. Aquí está. Ya. Google sabe todo. Aquí está. Nuevamente como... Chuta, está muy grande, ¿cierto? Google lo sabe todo. Divisor de tensión. ¿Lo ven? Tensión, voltaje, lo mismo. ¿Lo ven? ¿Eso lo vieron en alguna parte, no? Si vieron resistencia en paralelo, lo tenéis que haber visto. No me pueden decir que lo vieron, ¿cierto? En algún momento. Sí, lo vimos, divisor de tensión y corriente. ¿Ya? Y esto es una fórmula igual que funciona siempre. Entonces, fíjense, porque a nosotros nos interesa, ¿cierto?, el voltaje que cae justo en esta resistencia equivalente, que es producto del paralelo de un conductor con un condensador. ¿Ya? Ese voltaje que está ahí, nuestra resistencia en Fourier, ¿cierto?, es J omega L dividido por 1 menos omega cuadrado LC. ¿Qué dice la fórmula? En la fórmula esta resistencia es R2. Entonces arriba nosotros vamos a tener J omega L dividido por 1 menos omega cuadrado LC. Todo eso dividido por la suma de esa misma resistencia más R. ¿Ya? Es eso, no es más que eso. Y a eso, ¿cierto? Nosotros después hacemos el arreglo algebraico. No es difícil. Y esto sí que es mecánico, esto es siempre igual. Haciendo, ¿cierto?, esa suma y arreglando un poquito nos va a quedar esta ecuación. Finalmente tenemos esta señal. ¿Ya? O esta función de transferencia. Y recién ahora nosotros podemos decir qué tipo de filtro es. ¿Ya? Entonces, para llegar a esto, ¿cierto?, nosotros aplicamos la fórmula divisor de tensión y decimos, miren, ya tenemos la expresión del, ¿cierto?, divisor de voltaje. ¿Qué les parece? ¿Muy difícil? No, o sea, yo ya había llegado a eso, pero Ah, muy bien. pensé que estaba malo donde estaba así como J y Omega por todos lados. Omega por todos lados. La pregunta, ¿cierto?, es ¿qué tipo de filtro es? ¿Ya? Y fíjense que eso no es tan difícil. Nosotros, y como les digo, todo esto es mecánico. Este es quizá el primer ejercicio que hacemos. Vamos a hacer otro más, otro más, otro más. Y como les digo, son solamente tres elementos básicos. Las transformadas de Fourier son siempre las mismas de cada elemento. Se tratan como resistencia. Siempre vamos a tener conexiones en paralelo y divisores de voltaje. ¿Ya? Así que no reviste mayor complejidad. Pero vamos a hacer una vez, uno tras otro, porque cuando uno les presenta el circuito y lo da vuelta, como lo hace el profe Wilcan, ¿cierto? Se le da vuelta a todos los circuitos, tienden a confundirse, ¿ya? Pero es porque se acostumbran a verlo de una forma. Y curiosamente a algunos profes les gusta darlo vuelta y mostrárselo en la prueba. Y ahí justamente con la intención de confundirlos, ¿ya? Acá no, pues aquí nosotros tratamos de hacer la mayor cantidad de variaciones, cosa de que vean de que el procedimiento siempre es lo mismo, siempre igual. Y la evaluación ahora, final que queda, para saber qué tipo de filtro es, también es igual, ¿ya? El primer valor que uno evalúa es para omega igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En la ecuación, bueno, debería ser, yo no lo voy a escribir, pero es el valor absoluto, ¿ya? Pero tenemos la ecuación, ¿cierto?, del 8 omega. El valor absoluto significa extraer la raíz, tomar la parte real al cuadrado, sumar la imaginaria, pero en realidad, algebraicamente va a ser más fácil evaluar, ¿cierto?, este número complejo como tal con omega 0, y de ahí nosotros sacar el valor absoluto, ¿ya? Si nosotros evaluamos con omega 0, ¿ya?, ¿qué resultado me da en la ecuación? Ustedes me dicen. Si yo evalúo la expresión para omega igual 0, ¿cuánto me da el h de omega? 0. Muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué filtro queda descartado? Este filtro no es, así inmediatamente, por esta condición, que no se cumpliría, lo voy a anotar aquí. No es, vamos descartando. Pasa bajo, muy bien. ¿Ya? Puede ser pasabanda, ¿ya? No es pasabajo, y probablemente no es rechaza banda, ¿ya? Pero vamos a ver que categóricamente no es pasabajo.
¿Qué otra frecuencia vamos a elegir? A ver, infinito. Infinito. Infinity. Infinito. ¿Cuánto vale el infinito? ¿Cómo va a ser infinito? ¿Cuánto vale el infinito? Infinito. ¿Cero? ¿Cero también? Ahí está. A ver si funciona. ¿Están seguros? Eso es. ¿Y si es cero? Lo descartamos para abajo. ¿Qué se descarta? Pasa alto. ¿No lo escuché? El pasa alto. Pasa alto. Y seguro no es rechaza banda. Por lo tanto, ¿qué filtro es? Y si no es el gráfico, ¿se dan cuenta? Es un filtro, y somos categóricos, es un filtro pasa banda. No hicimos menos infinito, deberíamos hacerlo. Pero no lo hicimos, lo vamos a hacer. ¿Cuánto da menos infinito? Yo creo que 0, pero hágalo usted igual. ¿Cuánto nos da en menos infinito? ¿Cuánto nos da menos infinito, muchachos? ¿Da cero también? Sí, da 0 también. Muy bien. Muy bien. Entonces, y fíjense, le reitero, categóricamente decimos, es un filtro pasabanda y no hemos hecho ningún gráfico. ¿Ya? Recuerden que para hacer el gráfico tenemos que tomar el valor absoluto. ¿Dudas, consultas? Profe, al comprobar que no es pasa abajo ni es pasa alto, entonces se deduce al tiro que es un filtro pasabanda, ¿o no? Con este procedimiento sí, porque tiene que ser uno de los 4, ¿ya? Porque estamos pensando de que en el 0 es 0, ¿ya? En el infinito es 0. Entonces, esta ecuación, si uno la ve, ¿ya? Hay un valor intermedio donde es distinto a 0. Entonces, en el origen es 0, debe subir algún valor distinto a 0 y ahí vuelve a bajar, ¿ya? Porque sería extraño de que se mantenga siempre en 0. Pues si tú le empiezas a dar valores, por ejemplo, ¿qué pasa si tú le das al omega o el valor 1? Y tú reemplazas 1. Y además, supongamos que la resistencia vale 1, el inductor vale 1, el condensador vale 1. Arriba va a quedar J, abajo queda 1, menos 1, más J, y te queda 1 menos 1, 0, más J nomás, y arriba J y te va a dar 1. ¿Ya? Entonces ya sabes Ah, que, claro. ¿cierto? Y ya sabes que para omega igual a 1 te da 1. Entonces ya sabes que nos dimos, y lo puedo anotar, pero no lo voy a anotar, fíjense, porque dependemos de ciertos valores de R, L y C. Yo me di valores unitarios porque eso es fácil, ¿ya? Entonces, para ese valor particular de omega, en esas condiciones, yo digo, claro, esta función de referencia tiene un valor 1, ¿ya? Real. Y si se fijan, volví a evaluar la señal como función compleja, ¿ya? Y de hecho no tuve ni necesidad de tomar el valor absoluto. Entonces, en algún valor está tomando valores distintos de 0 y en el infinito vuelve a bajar. Entonces, claramente esto es infinito. Esto es una aproximación, ¿ya? Porque pudiera ser de que el filtro, claro, a lo mejor sube, a lo mejor en alguna frecuencia intermedia vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir. Ese en entre medio es oscilante. Ya eso es más detallado, ¿ya? Y eso, para eso uno tiene que hacer un gráfico punto a punto. Pero ya con esta ecuación, nosotros podemos entrar a MATLAB. De hecho, se los voy a dejar pendiente a ustedes. Ingresen a MATLAB, hagan esta ecuación, ¿ya? Y vean qué tipo de gráfico les da, ¿ya? Pueden usar valores de R reales, por ejemplo, resistencia de 1 kilo, condensador 100 micro,
inductores 1 mili, ¿ya? Lo que ustedes escojan y vean cómo es la función, ¿ya? Y a ver si se convencen que es pasabanda. ¿Ya? Pero este procedimiento es lo que nosotros usamos como buena aproximación, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Yo nada, profe. Dígame. No, yo no tengo ninguna duda. Ah, pensé que ya había entendido. Yo tengo una. Entonces les dejo pendiente, hagan el gráfico, ¿ya? Es malo. Yo creo que es buen ejercicio. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? Si no, quedamos hasta aquí, ya hicimos la hora y nos estaremos viendo este lunes. ¿Ya? Recuerden, es harta material hoy día, vimos harto, parece poco, pero no, es harto, ¿ya? No se preocupen si no han visto nada de resistencia, ni divisor de voltaje, ni la configuración paralelo, ¿ya? Esto lo vemos así y no cambia, y lo usamos bastante, de esta forma, ¿ya? Ya, muchachos, si no hay más consulta o comentarios, quedamos hasta acá. Nos vemos, profe. Listo, que estén muy bien. Adiós. Cuídense. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe. Chao, muchachos.